Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo, otro episodio más del podcast Somos lo que somos. Vamos a hablar del Bayern en español. Y pues bueno, humo blanco, hay noticias, here we go, diría Fabricio. Pues llega Luis Díaz al Bayern. Hoy la intención era hablar de otra cosa, pero bueno, así es esto. Ya creo que esta semana habrá dos capítulos, toca dedicarle más tiempo a esto. Pues bueno, viene bien, ilusiona, entusiasma. Este, uy, pues críticas, ¿no? Creo que tema caliente, tema candente, la llegada de Luis Díaz. No recuerdo ahorita así a primera instancia a alguien o un jugador que haya llegado como llega él. Yo creo que cuando en los últimos años, cuando han llegado jugadores que no convencen, como que han sido jugadores de más bajo perfil, jugadores desconocidos que a lo mejor no se pagan más de 20, 30 millones, no sé, incluso podríamos poner a Olise en esa categoría. Y cuando se han hecho estos gastos más grandes o más fuertes, pues creo que se trata de jugadores que convencen al aficionado, como el caso de Harry Kane o en su momento de Ligt. Dos jugadores que, pues bueno, han representaron en su momento un gasto fuerte, pero que el aficionado estaba tranquilo. Hoy con Luis Díaz parece que no es así y no lo comparto, la verdad, pero bueno, ya iremos a eso. Veremos qué lo depara, qué es lo que va con todo esto, pero pues bueno, hablemos un poco de lo que es Luis Díaz, de lo que implica su llegada y lo que podemos esperar de él. Así que, pues bueno, adelante, vamos. Pues la noticia cayó como bomba en Múnich. Para algunos, pocos con ilusión, pero para la mayoría con sorpresa, con incomodidad y mucho escepticismo. ¿Quién es Luis Díaz realmente? Creo que es una pregunta que muy pocos pueden responder. Me parece que hay muy pocos aficionados del Bayern que realmente lo hayan visto jugar, me incluyo, pero bueno, he tenido que hacer un poco de tarea para poder ponerme aquí. Y es más, ¿no? O sea, pido que si hay alguien por ahí que me corrija, que quiera aportar algo, adelante, que lo haga, ¿no? O sea, yo no soy ningún experto, simplemente estoy aquí para pues abrir debate, abrir conversación, ¿no? Pero bueno, será Díaz el perfil que el Bayern necesita. Es este tipo de operaciones o es esta operación la que define el rumbo del club. ¿Y qué pasaría si no rinde como debería? Bueno, eso es una pregunta que muchos se están haciendo, pero el tono del podcast es otro, ¿no? ¿Qué pasaría si sí rinde como debería? Pues bueno, mi parecer, Luis Díaz es un jugador que es de grandes partidos, que lo vamos a ver no solo marcando goles en la Bundesliga, sino que también marcando diferencia en la Champions, que es donde el Bayern ha tropezado en los últimos años. Pero bueno, la llegada de Díaz se da en un momento importante, un momento crucial para el Bayern, con un entrenador que, bueno, pues relativamente nuevo, un proyecto que empieza a tomar forma y que todavía tiene esa presión de reconstruir y formar no solo un once competitivo, sino una identidad. En el fútbol lo que no se explica, y sobre todo en el Bayern, se rechaza. Y el rechazo muchas veces en un club tan tradicional como es pues el rechazo viene no del criterio, sino del desconocimiento. Muchos de los cuestionamientos hacia Díaz no se basan en su juego, que pocos conocen, sino en percepciones superficiales, en que no habla alemán, que tiene 28 años, viene de la Premier, y aunque no lo acepten, pero muchas críticas parecen nacer de un racismo sutil por ser latino, y sí, sobre todo, curiosamente, de latinos, ¿no? Y lo que más molesta a ciertos sectores parece que pues es otra cosa, ¿no?
que no sienten que Luis Díaz representa lo suyo, representa el club, como pues tal cual, ¿no? Como si fichar a un colombiano fuera un atentado contra el ADN bávaro, como si el club debiera pedir permiso para evolucionar o fichar este tipo de jugadores. Pero bueno, esto es el Bayern y si el Bayern hace una operación de este calibre, todo está fríamente calculado. Para empezar es porque puede hacerlo, hablando desde lo económico. Hay una lógica detrás, hay una planificación. Cada fichaje, sí, todos son una apuesta. Esto es algo que sí como que quiero abordar, quiero hacer mucho énfasis porque esto de la edad es algo en lo que muchos caemos, ¿no? Que a veces un jugador de 20 años, ahí sí, se pueden pagar los 75 millones y parecería que estuviera más justificado. Pero es que hay que entender que incluso cuando se trata de una joven promesa, tener 19, 20 años no garantiza nada. Por ejemplo, podríamos traer a Lamine Yamal y eso no quiere decir que a lo mejor en 2, 3 años le gane la fiesta o que al terminar su contrato se quiere ir gratis, ¿no? Tener 19 años no garantiza nada, ¿no? Puede jugar aquí un tiempo y que pues no necesariamente se quiera retirar aquí el jugador, ¿no? O sea, puede que Musiala termina contrato y diga yo me voy, ¿no? Y que el Bayern no le saque ni un euro a Yamal, ¿no? Entonces, pues hay que entender eso, ¿no? Que al final, tanto un jugador de 19 como un jugador de 28, ninguno de los dos es garantía, en los dos sentidos es una apuesta y que, pues bueno, hay que tratar de entender cuál es la apuesta que está haciendo el Bayern, que si vemos cómo ha venido trabajando, haciendo a un lado lo que dice la prensa, podemos entenderlo, ¿no? Y es ahí a donde iremos en este podcast. Díaz no viene a salvar al Bayern, no viene como la gran estrella que va a revolucionar y que va a cambiar y que es lo que le va a cambiar el rumbo al equipo. No es Florian Wirtz y qué bueno que no lo es, qué bueno que no es un fichaje como esos, porque viene a ser parte del equipo, viene a ser uno más, no viene a ser el más, ¿verdad? No viene a ser el jugador diferenciador, no, al contrario, viene a ser parte de un engranaje y que va a ser además justo la pieza que faltaba para que la máquina funcione como tiene que funcionar. Entonces, pues vamos a hablar de Díaz, ¿no? No de él como jugador, sino como persona, ¿no? Y aquí sí quiero pedir disculpas de antemano si hay algún colombiano por aquí escuchando, pues que tenga toda la libertad y que se sienta con todo el poder de corregirme si mi pronunciación, perdón, o algún dato que comparto no es el correcto, así que adelante, ¿no? Pero bueno, con eso pues empezamos, ¿no? Como les decía, a hablar de Luis, el hijo de Barrancas, de la Guajira, del joven Guayú que creció entre viento, tierra seca y fútbol callejero. Luis Díaz no nació con ventaja, nació, pues sí, en un mundo con hambre y aprendió desde niño que si quería algo tendría que ir a buscarlo. Mucho tiempo antes de jugar en Anfield o en el Dragao, jugó la Copa América indígena en el 2015 con la selección colombiana. Cuerpo delgado, frágil, que incluso el entrenador tuvo ahí unas declaraciones que parecía desnutrido, pero lo que más destacaba de él y que siempre ha destacado no es tanto sus regates, sino su actitud, su energía, su decisión, su convicción. Luis no hablaba mucho y bueno, no hablará tanto tampoco y no necesita hacerlo. Cada vez que toca el balón se entendía perfecto. Eso no ha cambiado, ya que en Portugal pues no hablaba el idioma, en Inglaterra tampoco y en Alemania no lo hará, ¿verdad? Y las críticas o mucho de sus críticas vienen de ahí, pero curiosamente eso no ha sido obstáculo.
Lo que sí es que Luis Díaz habla otro idioma y claro que no estoy hablando del español. Es un idioma que se siente, ¿no? Me pondré cursi, pero bueno, es una realidad. Es el idioma del esfuerzo, de la entrega, de no dar un balón por perdido. Es un idioma que no se enseña con maestros, no se enseña en academias, no se traduce, ¿no? Se vive. Y por cierto, pues es el idioma que el Bayern habla, el de no darse por vencido, el de pelear siempre, el de pues ser duro, ¿no? Ser canijo, y eso es el idioma que habla Luis, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido se va a entender perfecto. Lo que sí es que nos hemos creído una mentira, ¿no? Y aquí vienen un poco las críticas, que para encajar en el Bayern hay que ser alemán, y creo que eso es de los años recientes, o sea, eso no era antes necesariamente. Se cayó en una alemanización del Bayern, o sea, en donde, a ver, claro que siempre sus raíces han sido alemanas, pero en los últimos años se hizo a un lado el talento extranjero y se buscó más en el mercado local alemán jugadores como Sané, Gnabry, Goretzka, Rudi o Sabitzer, siendo austriaco, pero bueno, de una cultura más cercana. Se dio por hecho, ¿no? Que por ser alemanes entenderían o hablarían mejor el idioma del Bayern, y pues no fue así, ¿no? Había pasaporte, había idioma, pero no estaba este lenguaje de la lucha, de la garra, del no rendirse, de pelear cada balón, ¿no? Y eso lo hemos sufrido sobre todo en las últimas instancias de la Champions, donde hay fútbol, pero no, algo falta, y que es justo esto, ¿no? Ser alemán no basta, hay que ser otra cosa. Hay que correr cuando duele, hay que insistir cuando se apaga la luz, hay que aparecer cuando el equipo flaquea. Y justo eso es lo que ha hecho Luis Díaz en cada club en el que ha llegado, y que ojalá pueda hacerlo ahora que esté en el Bayern. Luis no es carismático en rueda de prensa, qué bueno, no es mediático, qué bueno, pero eso sí, cuando la pelota está en juego, vuela. Él va a ir detrás sin preguntar, ahí es donde va a hablar. Y si hay algo que necesita hoy este Bayern, pues es justo eso, ¿no? Este equipo que perdió un poco de conexión con esa esencia de luchar, de nunca rendirse, y pues está justo en el camino de volver a hablar ese idioma, ¿no? Pues bueno, ahora sí, creo que con eso podemos hablar un poco más de lo que es Luis Díaz en la cancha, no solo como persona, ¿verdad? No solo lo que transmite como humano, sino que, pues bueno, él juega de extremo izquierdo, que digo, eso muchos ya lo saben, creo que eso no tiene mucho caso hablarlo. Juega a pie cambiado, su pierna dominante es la derecha. Veremos los típicos recortes hacia adentro para poder... Lo que sí creo que aquí es importante es que Company lo que busca es que tanto Luis Díaz como Olise, o lo que sea, ¿verdad? Podrá ser Coman, podrá ser Gnabry en su momento, es que cuando lleguen a esa parte final del campo, lleguen en posición de decidir, en el sentido en que no siempre vayan a la banda a buscar el centro, ¿no? Sino que tengan esa libertad de poder decir ellos mismos, voy a la banda a mandar el centro o recorto hacia adentro y disparo, ¿no? Eso es lo que necesita el Bayern, que sea impredecible, en que sus extremos puedan tanto ir al centro o seguir por la banda, que no se tenía, y con Luis Díaz eso va a estar. Algo que en lo personal a mí me ilusiona bastante es que en una liga tan física y rápida como la Bundesliga, pues la velocidad es fundamental. Y aquí Luis Díaz, que se va a medir con los laterales derechos, no tiene rival, no va a tener rival en la Bundesliga. En comparación, su punta de velocidad es
creo que de las más altas de todo el campeonato, si no me equivoco. Digo, estos son datos que están disponibles en internet, cualquiera me puede corregir. Es la misma que la de Davis, y no hay un lateral en toda la Bundesliga que pueda alcanzar la misma velocidad que alcanza Díaz sin balón, ¿no? Entonces, si eso no les ilusiona, está bien, porque bueno, aún hay más. No solo, no solo es veloz, sino que también sabe cuándo acelerar, cuándo controlar el ritmo, y esa lectura es clave. Es bueno tomando decisiones, ¿no? En la última temporada en Liverpool, Díaz pues, fue un jugador de rol variable. A veces partía desde la izquierda, otras como complemento en el ataque. Sus estadísticas pues tienen un promedio sólido en los regates, es muy bueno en el 1 contra 1, tiene muchos duelos ganados, y eso pues va a venir muy bien, ¿no? No solo es un velocista, es un jugador que presiona, que eso como que muchos no lo saben, no sé por qué. O sea, creen que Díaz es nada más un futbolista que ataca. Yo creo que por ser latino es el, el estereotipo que tienen de este tipo de jugadores. Y pues no, pues es un jugador que presiona intensamente tras pérdida, entonces que va a encajar perfecto en el sistema de Company. Por eso fue tan importante en el sistema de Klopp, por eso estaba ahí. Desde el primer partido, de hecho, digo, podemos hablar un poquito de Jürgen. Desde el primer partido que jugó bajo Klopp se llevó los elogios del alemán, ¿no? Por ahí tengo una cita. Denme un segundo. Ya, esto es de Jürgen después de que llega Luis Díaz al Liverpool, y dice: creemos que tiene todo lo necesario para encajar en nuestra forma de jugar y adaptarse a la Premier, tanto física como mentalmente. Es un jugador que tiene hambre de éxito y sabe que hay que luchar por lo que se quiere. Es un luchador sin duda, es un jugador habilidoso que siempre tiene la portería en mente. Palabras de Jürgen, ¿no? Entonces, un poco esto dirigido para los alemanes tradicionales. Que mejor, no me escuchen a mí, quédense con lo que dice Klopp. Pero bueno, pues si bien no es el típico fichaje mediático, me parece que tampoco es el fichaje de perfil bajo con potencial de desarrollo que muchos esperaban, ¿no? Es algo que cae ahí en medio. Díaz aporta esa mezcla de talento, de trabajo y versatilidad que el Bayern necesita para reactivar su ataque. No es una estrella que venga a resolverlo todo, como ya lo he dicho, pero sí es un jugador que va a ser la pieza que conecte el estilo, la identidad y la intensidad que el club busca recuperar. Hay que tener en cuenta que el Bayern nunca ficha por capricho. Cada movimiento tiene un propósito claro, definido por el cuerpo técnico y la dirección deportiva, a pesar de que Bild y la prensa diga lo contrario, ¿no? A pesar de que los comentarios en redes vayan en ese sentido, el club tiene muy marcada su forma de trabajar, ¿no? Con la llegada de Company como entrenador, el enfoque en el juego ofensivo ha tomado una nueva dimensión. Se vio desde su llegada cómo el jugador se relajó, se veía más tranquilo, se veía más divertido en el campo, ¿no? Se transmitía esa alegría. Entonces Company pues busca extremos que ofrezcan amplitud, verticalidad y desborde, pero que también sean intensos en la presión, ¿no? No solo es atacar con sentido y defender con rapidez. Entonces Díaz tiene eso. Company quiere extremos que puedan jugar abiertos para estirar las defensas, pero que también tengan la capacidad de cortar hacia adentro, como se los decía un momento, ¿no? O sea, que estén bien posicionados, pero al mismo tiempo Company les da esa libertad de decidir. Entonces a eso a Luis Díaz también le va a venir bien, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la situación actual en el Bayern? Hasta el momento creo que Olise es el único que cumplía con ese perfil de extremo dinámico, con la capacidad de desbordar y de jugar pegado a la banda, pero también hacia el centro, generando el ritmo alto.
Pero pues bueno, pues se necesitaba complementar esa oferta, ¿no? Sí, en la última temporada se veía un desequilibrio en donde la banda de Olise trabajaba, pero por el otro lado, nada, ¿no? Partidos trabados en donde el Bayern se volvía predecible y estábamos como aficionados pues ya casi a la expectativa de que Musiala hiciera algo, ¿no? Creo que también en ese sentido es que la lesión de Musiala pega como pegó, porque pues estaba creando una dependencia, ¿no? Y creo que Díaz viene justo a romper con eso, ¿no? Va a traer un desequilibrio, va a aportar con su velocidad, con su ritmo, con la presión alta. Su experiencia en Liverpool con Klopp garantiza y que entiende y puede ejecutar un juego de alta intensidad y de presión constante. Por su perfil, Díaz complementa de forma natural el frente ofensivo con Kane, Musiala y Olise, y pues veremos quién juega los primeros meses en lugar de Musiala, pero el Bayern va a encontrar un equilibrio que el Bayern no tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Este, entonces, lo más interesante a mi parecer de la llegada de Díaz no solo es el impacto que él va a tener directamente, o sea, no solo es verlo a él jugar, ¿no? Sino cómo el campo se va a abrir, ¿no? Y la presión ya no va a caer solo sobre Oliseo, sobre Musiala, cuando esté de nuevo, ¿verdad? O sobre Kane, sino que las defensas van a tener que abrirse, ¿no? Porque pues hay que cubrir del otro lado también. Entonces, la llegada de Luis Díaz le quita presión al ataque y eso creo que va a ser lo más interesante porque veremos, me parece, que los números de Kane, de Olise y de quien juegue en el centro van a ser aún mejores, ¿no? Eso creo que es lo que más ilusiona de la llegada de Díaz, el equilibrio que le va a traer al ataque. Para todo esto, a ver, hay que entender, ¿no? que el Bayern tenía, o tiene, mejor dicho, un proyecto claro y que era muy visible cuando estuvo Nagelsmann en el 21, ¿no? Sí, ya sabemos cómo acabaron las cosas, las dificultades que vinieron, pero que eso no borró la intención original, ¿no? Que era modernizar el estilo de juego, enfocarse en la presión alta, la verticalidad y la integración de jóvenes talentos, ¿no? El Bayern venía de ganarlo todo por pues, 10 años consecutivos y, y parecía que estaba cayendo como que en una especie de bache, ¿no? Y con Nagelsmann se invitaba a una reinvención. Llega Tuchel marcado por las prisas y como que no, todo sale mal, ¿no? Pero con Company se retoma ese rumbo inicial, ¿no? Vuelve a hacer esa especie de reset de una manera más silenciosa, ¿no? Y no tan drástica como lo era Nagelsmann, ¿no? Pero con Company se intenta mantener esa base ganadora, esos títulos consecutivos del Bayern, pero con una identidad renovada, ¿no? Más acorde a la exigencia europea y de la misma Bundesliga actual. Esa visión no siempre es visible para el aficionado, sobre todo porque pues tenemos hambre de ver al equipo, ¿no? Y más en estos días donde no hay partidos, estamos ahí pendiente de las redes sociales, de a ver qué se dice, y el club no tiende a ser muy, ¿cómo decirlo? No da mucho de qué hablar. Eso no quiere decir que no haya de qué hablar, ¿verdad? Pero caemos en la trampa de lo que dicen los periodistas, que pues ellos trabajan de esto, ¿no? Viven de esto, entonces hay que generar contenido y el contenido más fácil pues siempre es criticar, ¿no? Incendiar alarmas, eso provoca que estemos ahí todo el tiempo, ¿no? Haciendo clic en cada noticia, buscando a ver qué va a pasar, que a ver quién más va a llegar y, y, y pues eso a veces nos aleja o nos distorsiona de la realidad, no nos deja ver lo evidente y creo que el fichaje de Luis Díaz va sobre una línea o sobre un camino que es muy evidente.
Entonces, lamentablemente, por esa prisa, por esa voracidad que tenemos como aficionados, a veces este tipo de fichajes tienden a ser recibidos con desconfianza o rechazo, ¿no? Pero en realidad lo que este fichaje representa es una pieza concreta dentro de un plan coherente. El club tiene la capacidad financiera para apostar por jugadores que encajan en la identidad que quiere recuperar, y hay que tener paciencia para ver cómo esta apuesta madura. 70 millones es mucho, pues sí, podrá ser, ¿no? Y el debate ahí está. Pero, sin embargo, este tipo de decisiones tienden a analizarse desde perspectivas que son ajenas al contexto real del club. El Bayern no es un equipo, no es una institución como cualquiera que se arriesga sin respaldo. Es una institución que tiene finanzas sólidas y sanas, transparentes y ejemplares en el mundo del fútbol. No es como que le cayó una multa al Bayern por parte de la UEFA, en donde tiene que pagar por lo pronto 15 millones y que no puede, como se dice, registrar jugadores a menos de que tenga estas mentadas reglas de uno contra uno. Y sí, Barcelona, estoy hablando de ustedes. Pero bueno, o sea, sus cuentas están auditadas, el modelo económico es uno de los más sostenibles del planeta, y si el Bayern hace este tipo de operaciones es porque puede costearlas sin poner en riesgo su estabilidad. Entonces, en ese sentido, estén tranquilos, ¿no? Esta capacidad financiera le permite no solo fichar talento de primer nivel, sino también hacerlo con inteligencia estratégica, entendiendo que cada inversión, pues sí, es una apuesta con posibilidades reales de retorno o de fracaso, ¿no? En este mercado actual los precios son de locos, ¿no? Están disparados y la competencia es feroz. Una inversión de esta magnitud, pues sí, es razonable para un jugador con la experiencia y el perfil como el de Díaz, pero sobre todo con lo que el Bayern busca, ¿no? Con lo que el Bayern necesita. A mí me llama mucho la atención leer en redes que había gente dispuesta a pagar el doble, sí, el doble por Wirtz, en una posición que ya estaba cubierta, y que la llegada de Wirtz iba a provocar un desajuste en toda la plantilla. Entonces, y ahora que llega un jugador en la posición que el Bayern necesita desde hace años, la gente está escéptica y descontenta porque se pagó demasiado. Pero bueno, el tiempo lo dirá, veremos, ¿no? Me parece que lo que pagó el Bayern no está fuera del mercado actual. Creo que por eso el Athletic no terminó de soltar a Nico, ¿no? O sea, porque soltarlo por 60 millones era una ganga en este mercado. Y, y que, bueno, a ver, no quiero hacer comparaciones con Nico Williams, pero creo que Luis Díaz encaja más en el Bayern que lo que sería Nico, ¿no? Nada más que Nico es un jugador que está más inflado por la prensa, sobre todo por la prensa, perdón, española, que es muy buena en eso, ¿no? Colombia no tiene o no genera tanto ruido como generan los españoles en el mundo, pero ténganlo por seguro que si Luis Díaz fuera o brasileño o español, su precio no sería de 70 millones, ¿no? Vamos con lo de la edad, ¿no? Y ver si en realidad 28 años pues es tarde, y bueno, pues se cuestiona, ¿verdad? Se cuestiona su edad, pero en realidad está en un punto perfecto, está en la cúspide de su carrera. Con madurez física y mental puede aportar a un alto nivel durante al menos 4, o por qué no, 5 años, lo que asegura continuidad y potencial para que se consolide en el Bayern, ¿no? Y si no, pues bueno, a venderlo, está bien. El argumento de que un jugador joven es siempre mejor, a ver, la verdad es falso. En un jugador joven no hay garantías, ¿no? Lo decía al principio, o sea, se puede contratar o sea, por ejemplo, nada garantiza que Olise quiera cumplir su contrato, ¿no?
que quiera quedarse más tiempo, vamos, ¿no? En una de esas Olise dice, yo me quedo, cumplo mi contrato y me voy gratis, ni modo. Y el Bayern no le estaría ganando ni un euro, ¿no? Ya lo había dicho al comienzo. Entonces, hay que tener en cuenta que el hecho de que se contrate un jugador de 20 años, pues no es garantía de que vaya a hacer toda su carrera en el Bayern, ¿no? Entonces, se ficha lo que es y cuando se ficha un jugador de 20 o de 30 años, pues se le ficha con el contrato por 4, por 5 años y ya está, ya veremos si se le extiende, si no se le extiende, si se le vende a Arabia y en una de esas le ganamos un poco, ¿no? Entonces, hay que verlo como lo que llega, ¿no? Un jugador en el mejor momento de su carrera que va a provocar un impacto instantáneo en el juego. Entonces, creo que el valor de Luis Díaz va más allá del dinero, ¿no? Es una apuesta en lo deportivo, sí, pero también en lo institucional. El Bayern estaba necesitado de identidad latina. Es una identidad que el Bayern busca fortalecer. Esa mentalidad divertida, liviana que perdemos con la salida de Müller, pero esa mentalidad que al mismo tiempo no se rinde, ¿no? Que a pesar de ser ligera y liviana, pues es aguerrida. Entonces, por rendimiento y contexto, la inversión me parece que es justificable y coherente con un proyecto claro y que además va con la capacidad real del club. Para cerrar, esto no se trata de defender ni de criticar a Luis Díaz ni a la institución. No se trata de ganar una discusión en Twitter ni de tener la razón hoy, ¿no? Al final para eso están los comentarios, este espacio es para dialogar. Pero sí creo que hay que alejarnos de lo que dice la prensa y apegarnos más a lo que dice el club, a cómo está trabajando, a qué está haciendo, ¿no? Y creo que eso es muy claro, o sea, no es ni siquiera una interpretación, ¿verdad? De yo creo que no, o sea, son declaraciones que hace con los fichajes, con las ventas, con las propias declaraciones que dice Everett, que dice Heiner, que, que dice Company, ¿no? O sea, no hay que ponernos a quebrar la cabeza, no hay que quebrarnos la cabeza para tratar de pensar que quiere el Bayern, ¿no? Luis Díaz no es un capricho, es una pieza pensada y coherente con lo que Company busca construir. Amplitud, ritmo, desequilibrio, presión tras pérdida y un carácter competitivo que contagia. Es un jugador que no necesita hablar alemán o inglés para hacerse entender. Habla otro idioma, el del esfuerzo, el de la identidad y el compromiso. El idioma que el Bayern habla. Este no es una promesa de éxito, nadie puede garantizarlo, pero tampoco es una apuesta a ciegas. Lo lógico, lo más probable es que encaje y por eso el club lo trajo. Ya llegará el momento de volver a hablar de él en unos 3 o 4 meses con partidos encima, con números y sensaciones, pero mientras tanto, pues hagan sus apuestas, ¿no? Los leo en los comentarios. La mía, por lo pronto, está clara. Creo que su impacto va a ser inmediato y me atrevo a decir que sus estadísticas, y sí, en goles, asistencias, van a ser mayores o mejores que las que tuvo Robben. No estoy diciendo que sea mejor que Robben, ojo, sino que lo que va a provocar su presencia en el sentido de este equilibrio del que hablaba hace rato, va a provocar que tenga él un gran impacto. O sea, no necesariamente porque veamos que se quite a 5 jugadores de encima, no, o sea, porque el Bayern va a tener muchos espacios que no ha tenido o que no tuvo la temporada pasada y por eso creo que sus estadísticas van a sorprender a varios. Y pues bueno, con esto cierro el episodio de hoy. Espero les haya gustado. La intención siempre es alejarme de las polémicas, tratar de ver las cosas como son, el crear un espacio sin prisas, pero también sin pausas, ¿no?
Y de nuevo, ¿no? Invito a que todo lo que haya que corregir, pues adelante, que se me diga. Yo no soy ningún experto en fútbol, mucho menos en Luis Díaz ni en Colombia, así que adelante. Pero pues bueno, toca esperar, toca disfrutar, irnos preparando porque la temporada ya está por empezar. Y pues nos vemos en la semana. Me gustaría hablar ahora de un tema que es bastante importante, que son las elecciones. Habrá elecciones a final de este año, así que antes de que empiece, de que vuelva el fútbol y no nos deje hablar de estos temas, creo que viene bien abordarlo, hablar de la estructura del club, de los socios, de las elecciones, de Herbert Hainer como presidente, su mandato y un poco, ¿no? Como adelanto, no hay oposición, ¿verdad? Si tan mal están las cosas, como dice la gente en Twitter, ¿por qué no hay alguien, ¿verdad?, que levante la mano para presentar su propio proyecto en oposición o en contra de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Creo que eso dice mucho, ¿no? Que las cosas se están haciendo bien, pero bueno, Twitter es un mal termómetro para cómo están las cosas. Entonces, pues bueno, por ahora ahí queda. Nunca lo he dicho, pero pues bueno, me atrevo ahora sí, denle like, compartan, suscríbanse y más que nada comenten, ¿no? Me gustaría poder ahí compartir cosas con ustedes, así que pues adelante. Bueno, es todo y gracias. Nos vemos.